Sin lugar a dudas, el cine en Colombia ha tenido un trayecto y un camino bastante interesante y hoy en día tenemos la suerte de tener cintas bastante buenas, incluso reconocidas a nivel mundial, como lo es La Vendedora de Rosas o El Abrazo de la Serpiente. Rosas, vendo. Dañara. Hoy vamos a repasar todo el camino que tuvo que atravesar el cine colombiano para llegar a este punto, viendo distintas cintas, contextos, e incluso nacimientos de fondos que respaldan este medio en nuestro país. Así que sin nada más que añadir, comenzamos. Todo empezó con la llegada del cinematógrafo al país, invento patentado por los hermanos Lumière, y que se podría decir que fue la primera máquina capaz de grabar cine, y que si bien fue creada en 1895, no fue hasta 1897 que llegó al país, gracias a la búsqueda de nuevos territorios para grabar por parte de camarógrafos extranjeros. Una vez allí se iniciaron algunas proyecciones y exhibiciones en distintas ciudades del país, en donde la primera fue Colón, ciudad que hoy en día ya no pertenece al país, debido a que se encuentra en Panamá, parte que en ese entonces todavía era del país, pasando después a Barranquilla, luego a Bucaramanga y por último a Bogotá. En cuanto a las producciones cinematográficas, estas se tuvieron que esperar hasta el final de la Guerra de los Mil Días, en 1902, conflicto civil y político que terminó con el resultado de una victoria conservadora y la separación final de Panamá de nuestro país. Volviendo al tema, la mayoría de exhibiciones que se hacían en el país para ese entonces era cine extranjero, que era proyectado en el Salón Olimpia, creado por los hermanos Di Domenico en Bogotá, pioneros igualmente del cine en nuestro país. Enfocándonos en el más importante de estos, tenemos a Francesco Di Domenico, quien era el que principalmente compraba y traía películas extranjeras, teniendo por ejemplo la película La novela de un hombre pobre, que a su vez por ese entonces era la película más costosa que se había traído al país. Finalmente, en 1915, estos mismos hermanos realizaron el primer largometraje documental que se haya grabado en el país, llevando el nombre de Drama del 15 de octubre, cinta que narra y muestra los acontecimientos que rodearon a la muerte del general Rafael Uribe Uribe. Se dice que esta película de los hermanos desarrollaron el primer intento de industria cinematográfica de Colombia y fueron aceptadas por la comunidad colombiana. Con esto pasamos a la época del cine mudo en el país, en donde empezaron a hacer más producciones por más personas. Por ejemplo, tenemos a Máximo Calvo Olmedo, un inmigrante español que trabajó en Panamá como distribuidor de cine y que luego viajó a Cali, dirigió entre otras cintas la película de María y una adaptación de la novela escrita por Jorge Isaac y que se conoce como el primer largometraje de ficción del país. Otro y uno de los mayores pioneros fue Arturo Acevedo, un colombiano que solía actuar en obras de teatro, pero con la llegada al cine empezó a desarrollar más su pasión por esto mismo. Creó una productora llamada Acevedo e Hijos, que desarrollaría más adelante cintas como La tragedia del silencio, que fue la primera película totalmente colombiana y que tenía temas como el aislamiento a cierto grupo de personas, en este caso alguien con lepra o algo muy mal visto, y que además tuvo una banda sonora propia. También Bajo el cielo antioqueño, película que se convirtió y que en sí no se hizo como una cinta meramente comercial, sino como un capricho de la burguesía de la época, mostrando mucho el paisajismo y nacionalismo, teniendo también un conflicto por el que se ignoran los problemas realmente importantes que se atravesaban en el país por ese entonces, como las guerras civiles y la pérdida del Canal de Panamá. Tiempo después de esto, en los años 30, el cine colombiano atravesó una crisis por varios motivos. El primero era el cierre de los estudios de los hermanos Di Domenico, que era la única entidad que exhibía películas extranjeras en el país. El segundo motivo era el paso que se estaba presentando del cine mudo al cine sonoro. En distintos países como los Estados Unidos ya se estaba presentando, pero en Colombia no fue sino hasta la década de los 40 que gracias a la competencia de industrias de otros países como la mexicana o argentina,
y que estas mismas ya estaban atravesando sus épocas de oro, algunos empresarios decidieron ir a probar suerte y se desarrollaron varias cintas sonoras producidas por algunas empresas cinematográficas, como es el caso de Calvo Film Company, empresa desarrollada por el ya mencionado anteriormente Máximo Calvo, y que desarrolló, entre otras cintas, la película Flores del Valle, el cual fue el primer largometraje argumental sonoro del país y que trata de temas como el contraste de la región del campo con la ciudad y su segregación. Otro ejemplo es Dukran Films, con el estreno de la película Golpe de Gracia, el cual, aparte de ser una de las primeras películas con gran presencia afrocolombiana, también salió días después del intento de derrocar a López Pumarejo en Pasto, haciendo como promoción a la película la frase "el verdadero golpe". Como se dijo antes, empresarios y magnates invertían en esto y no había otro tipo de financiación. Sin embargo, en 1942, López Pumarejo establece una serie de excepciones con el fin de dar fondos para la industria del cine colombiano. Política que no llegó a aplicarse correctamente, pero que sentó un precedente para empresas que respaldarían este fondo más adelante como Focine. Y bien, con esta explicación y viaje por la extensa historia que ha vivido el cine en nuestro país, esperamos que te haya gustado el contenido. Hemos pasado por el cine mudo, sonoro y distintos contextos y cintas importantes que marcaron la industria en el país. Así que sin nada más que añadir, hasta la próxima.